Gracias, señora presidenta. Bueno, desde ya voy a adelantar mi voto en contra del veto a esta ley, la 27794, pero para argumentar la fundamentación me gustaría tratar tres tópicos. En primer lugar, ¿por qué llegamos a esto? Es muy simple. Llegamos a esto por un plan económico que tiene pocos beneficiarios y muchos perjudicados, entre ellos jubilados, universidades, pero fundamentalmente las provincias. Este plan, que seguramente vamos a terminar como se paga una cena a la romana, en la cual pocos comen mucho, pero todos lo pagamos a la cena, tiene, como decía el general Perón, una verdad que es la realidad. ¿Cómo comenzó este plan económico? Muy sencillo, con una devaluación, llevaron el dólar a multiplicarlo por 3 y eso generó que se licúen salarios, jubilaciones, pensiones. Siempre pone la frase que hay que sincerar las tarifas, pero sin duda acá agregaron la motosierra a una parte más, que fueron las provincias. Las castigaron muy duro en lo económico. Y es un plan que quienes ya tenemos canas los conocemos. Es un plan que intenta pisar el tipo de cambio, mantener el dólar con un valor bajo. Y eso ocurre en algunos países, se puede hacer, en los cuales los insumos, los bienes de intercambio, están vinculados al dólar, y si uno tiene un tipo de cambio bajo, eso hace que la expectativa inflacionaria sea menor y se la puede controlar. Pero seguramente como los economistas que nos están manejando viven poco en la Argentina, no se dan cuenta que la Argentina tiene 3 características que son típicas para que ese plan no funcione. En primer lugar, la deuda en dólares. Somos campeones mundiales de deuda. Encabezamos la deuda del Fondo Monetario Internacional, 65.000 millones. Y eso hace que drenen divisas todos los años. En segundo lugar, las importaciones, porque las importaciones hacen drenar divisas, pero en este tipo de planes, al bajar el valor del dólar, hace que la balanza comercial se empiece a cambiar y empezamos a tener más gastos por importaciones que ingresos por exportaciones. A los hechos me remito, el año pasado tuvieron una balanza comercial de 18.000 millones de dólares y hoy, con suerte, vamos a llegar a 6.000. Pero hay una característica que es típica de nuestro país. Cuando uno tiene una moneda, la moneda sirve como unidad de cuenta, como unidad de intercambio, pero sirve como unidad de ahorro. Y en los países habitualmente uno ahorra en la moneda nacional. En nuestro país no es así. Los argentinos ahorran en dólares. Es más, después del 2001, ni siquiera quieren bancarizar sus ahorros. Por eso, una de las medidas que quiso hacer el ministro de Economía, queriendo monetizar nuestra economía, intentando sacar dólares del colchón, se le escabulleron los dólares y le armaron el somier. 5.000 millones de dólares por mes se están llevando en activos, formación de activos externos. Tuvieron, si uno hace el hilo de tiempo, cómo fue el plan económico, tuvieron veranito. El año pasado tuvieron 18.000 millones de dólares en la balanza comercial,
tuvieron un blanqueo exitoso, 30.000 millones de dólares. Pero a pesar de esas situaciones, ya empezaron a aparecer luces amarillas. ¿Cuál es la principal? El riesgo país. Nunca les bajó. Siempre estuvieron imposibilitados de entrar a los mercados de deuda internacional. ¿Por qué? Porque los conocen. Saben quiénes son. Entonces, en el transcurrir del tiempo, comenzó el año 25 con más dificultades y empezaron las argucias financieras, que empezaron con el repo, que empezaron a vender el oro, hasta que llegaron a un marzo que ya estaban boqueando. Tuvieron que pedir nuevamente una deuda, hacer una deuda del Fondo Monetario. Y el fondo les anticipó: guarden dólares de la cosecha. Con la soberbia no lo hicieron. Apostaron a más, una mala praxis. Liberaron un cepo a las personas. Las personas le empezaron a sacar los dólares al sistema. Por supuesto que después también crearon los bonte y en lo monetario, que venían con un sistema de crawling peg con un porcentaje, después lo pasaron al otro. Intentaron formar las bandas que flota, el dólar nunca flotó. Le metían más mano al mercado que Tyson, con los contratos a dólar futuro. Empezaron con otra mala praxis, desarmar las LEFI para alterar la liquidez de los bancos. Un desastre. A los pocos días tuvieron que hacer licitaciones de emergencia de las LECAP, tuvieron que subir los encajes, tuvieron que remunerar los encajes, tuvieron que obligar a los bancos a que compren los bonos para meter en esos encajes. Un desastre del Messi de las finanzas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? La verdad, para el país desastrosa. Porque si usted sube las tasas pasivas, también suben las activas. Se alteró el crédito, empezó la morosidad, empezó a caer el consumo. Y ya prácticamente, no es que tienen pisado el tipo de cambio, quieren encerrar los pesos a cualquier forma. Y eso ya lo conocemos, termina mal. ¿Por qué? Muy simple, porque va a llegar un momento, como estamos viendo, que ya llevamos 3 meses que el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, está caído. Y van a ser 3 meses más y ya estamos en recesión. Y si devalúan va a haber inflación, entonces va a haber esta inflación. Veneno para nuestro país. Entonces, si ya más o menos les muestro un panorama de lo financiero, de lo monetario, ahora vamos a ver las consecuencias de la verdad de este plan, que es lo fiscal. A las provincias las masacraron. Le quitaron las transferencias no automáticas, nos quitaron el FONIT, quitaron subsidio al transporte, que eran básicamente, históricamente, 1.4 del PBI que se distribuye en las provincias. Estamos en el orden del 0,2%. El menor en 20 años. En la obra pública, la inversión real directa, más las inversiones que se hacen de capital, también de 1.1 a 0,2. Todos maniobras para destruir la economía de las provincias. Y aún peor, empezaron a meter mano en la ley, la 23.548, que tiene impuestos específicos, de asignación específica, como el impuesto a los combustibles, que tiene que ser distribuido, por ejemplo, para vialidad. No les importa que las rutas nuestras estén destruidas. Yo en mi provincia tengo 6 rutas nacionales, no tengo ríos. Necesito que esas rutas estén bien. No les importa.
Y a la postre, en lo que nos toca hoy, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. Mire, la ley, la 23.548, que uno la han cuestionado, pero es la única ley que tenemos hoy que es una ley marco que distribuye los impuestos nacionales en forma federal. Inclusive a la nación le toca un reparto también. Es el 56 y el 42. Y eso se hace una distribución automática y diaria. En cambio, la porción del 1% son los ATN, que no es automática, que es discrecional, pero que no se equivoquen, tiene una finalidad, que es la distribución para cuando hay desequilibrio financiero y emergencias. Como bien decía un senador preopinante, hemos tenido tragedias graves, que los fondos estaban y no se los dieron a Bahía Blanca, no les importaba. Entonces, están usando los ATN como un salvavidas. Quieren maquillar el equilibrio fiscal, como decía otro senador. Lo mismo que quieren hacer con los intereses capitalizados de la LECAP. Mentira que tienen equilibrio fiscal. Si uno anota eso, están en desequilibrio permanente. Por eso no les baja el riesgo país. Así que, la verdad, para ser claros con respecto a los ATN, tenemos que decir que la ley 23.548 es una ley buena, en la cual hace una distribución que es automática y deben existir los ATN para la finalidad que fueron creados. Nada más que nosotros, desde este Senado o los gobernadores, hemos visto que el ajuste era injusto. Se estaban llevando recursos de las provincias. En los últimos 20 meses se llevó 88% de la nación, 12% las provincias. De 1.200.000.000 se llevó 900.000 millones la nación y no los distribuyó. Por lo tanto, por lo que acabo de expresar, mi voto es contra del veto, porque yo en este lugar defiendo a mi provincia, defiendo a los distritos federales y no voy a dejar que un filibustero financiero se lleve los recursos que los necesitamos las provincias. Gracias, señora presidenta.